La Universidad Autónoma de la Ciudad de México y el Programa de Estudios de Disidencia Sexual presentan Mesa de Análisis, Modelos de Vigilancia Ciudadana en VIH, este 20 de mayo del 2021. Bienvenidos, bienvenidas a esta su mesa de análisis, modelos de vigilancia ciudadana en VIH, convocada por el Programa de Estudios en Disidencia Sexual de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. El interés por esta mesa es el llevar a la ciudadanía en general y a los públicos interesados el acercamiento con distintos líderes, en este caso 3 líderes que han trabajado este tema durante muchos años, que tienen una gran expertise, y a los que hemos convocado y agradecemos su participación en esta mesa, justamente para poder discutir y platicar sobre este tema. Nos interesa muchísimo saber qué es la vigilancia ciudadana, cuáles son los modelos que se han implementado, en los cuales han trabajado ellos, y por eso esta mesa intenta justamente acercarse a algunas definiciones, a algunas teorías, pero desde luego y sobre todo a la experiencia, insisto, que nuestros invitados tienen respecto del tema, porque nos resulta fundamental empezar a conocer sobre estos temas y acercarlos a la ciudadanía en general. Es importante, desde nuestra perspectiva, que la gente sepa lo que se está haciendo, no solamente en términos de la prevención, en términos tradicionales, en términos de la exigencia, sino también en términos de la incidencia y en términos de lo que se genera a partir de esta incidencia frente a las instituciones de gobierno que tienen la responsabilidad de dar una respuesta a la pandemia del VIH-Sida. En este sentido, agradezco y voy presentando a las personas que nos acompañan. Insisto, las presentaré en un estricto orden alfabético para que las vayan conociendo. Comienzo con José Gerardo Cabrera Recendis, quien es consultor en temas de VIH, estigma, discriminación y fortalecimiento institucional. Es consultor para iniciativas de política pública en salud, por ejemplo, la Iniciativa Mesoamericana de Derechos Humanos, el colectivo SOL y MEXFAM. Es vocal del Consejo Nacional para la Prevención y Control del SIDA, CONASIDA, tallerista en el proyecto del Fondo Global para VIH, tuberculosis y malaria en 2008, coordinador del primero y segundo encuentro estatal de líderes positivos, integrante del Comité de ITS de la Secretaría de Salud para modificación de la norma oficial mexicana de VIH, fue presidente de la Red Mexicana de Personas que Viven con VIH-Sida y es coordinador del proyecto Implementación del Índice de Estigma en Personas que Viven con VIH en México. Muchas gracias, José Gerardo, por aceptar la invitación y bienvenido a esta mesa de análisis. Muchas gracias por la invitación. Nada más decir que más bien son las cosas que estuve haciendo en el pasado. Actualmente trabajo en UNASE, en Mérida, Yucatán. UNASE es la Unidad de Atención Psicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal, y acá coordino el Centro Comunitario de Detección de VIH. Perfecto. Estoy leyendo los informes como ustedes me los mandaron, entonces, pero agradezco la corrección. Presento ahora a Abel Quiroga Quintanilla, quien es luchador social desde 1990 en Monterrey, Nuevo León, sobre temas de salud sexual enfocadas en prevención combinada y atención integral del VIH y el SIDA, hepatitis C y otras infecciones de transmisión sexual. Es fundador e impulsor de espacios lúdicos en Nuevo León llamados Las Casitas de Monterrey. Impulsor también de vigilancia ciudadana y trabajo en incidencia política y presupuestaria en VIH en Nuevo León también. Es facilitador de estrategias de reducción de daño y riesgo en contextos de chemsex y SLAM en Nuevo León, y es promotor de la implementación de PrEP y PEP también en el estado de Nuevo León como política pública. Bienvenido, Abel Quiroga.
Muchísimas gracias, Héctor, por la gran invitación que nos hiciste llegar, y también comparto con un gran entusiasmo la participación de Luis Adrián y de Gerardo. Gracias. Presento ahora a Luis Adrián Quirós, quien es profesor en Educación Física, fellow de Ashoka, con 20 años de trabajo en VIH y 40 en Derechos Humanos. Vocal de CONACYDA en representación de la sociedad civil, ha participado en la elaboración de la Guía Nacional de VIH y de la Organización Mundial de la Salud, en reuniones de alto nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas. Ha participado en diversos publicaciones como la Guía del Paciente Participativo, Atrévete a Saber, Atrévete a Exigir, Yo, Paciente Participativo. En vigilancia ciudadana se ha especializado en cadena de suministros de insumos para la salud, evaluación de políticas públicas y presupuesto. Ha cursado también distintos diplomados en transparencia, evaluación de política pública, farmacología, derecho sanitario, entre otros. Luis Adrián, bienvenido a esta mesa. Gracias por la invitación a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y al programa de disidencia sexual. Bien, pues si entonces hemos hecho la presentación, haremos entonces ahora el comienzo de las preguntas. Vamos a comenzar por una primera parte que trata de saber un poco su trayectoria y un poco algunos conceptos de incidencia y de vigilancia que nos parece importantes que la gente sepa. La primera pregunta puede resultar un poco obvia, pero tiene que hacerse, es ¿cómo definen ustedes lo que es vigilancia ciudadana? ¿Qué debemos entender por vigilancia ciudadana? Gerardo, por favor. Bueno, para mí, y un poco lo que he venido trabajando y lo que he realizado, es que la vigilancia ciudadana busca principalmente la participación de los ciudadanos, las ciudadanas, en el seguimiento, la evaluación, la vigilancia de las acciones que realiza el gobierno o las instituciones, principalmente para buscar la transparencia de los recursos o de las acciones que se están realizando en pro de, bueno, en este caso en particular, en pro de la salud de las personas que vivimos con VIH. Por supuesto, la vigilancia ciudadana, que puede ser igual observatorio ciudadano, veeduría social, pues va a depender mucho de para lo que se ha creado o lo que se pretende trabajar en el tema de la vigilancia ciudadana. Gracias. Abel, ¿qué puedes compartirnos sobre esto? Sí, para mí este concepto de vigilancia ciudadana viene desde los inicios de la lucha contra el SIDA. Es decir, queríamos saber qué estaba pasando en los temas del gobierno, y no había tantos mecanismos como ahora en donde podemos pedir la información, al acceso a la información. En los inicios era más que todo una incidencia política hacia la atención, hacia los medicamentos, dentro de los retrovirales, para saber en qué situación estábamos la respuesta o la lucha contra el SIDA. Ya vinieron una nueva era en donde ya podíamos pedir por acceso a la información, preguntas muy específicas a lo político, a lo presupuestario, para poder nosotros incidir en estas políticas para que mejoraran la situación. Entonces, esto es un ejercicio ciudadano, un ejercicio que no debemos de perder, un ejercicio en donde ahorita, actualmente, hay un rasgo que puede perderse con este nuevo periodo presidencial con López Obrador, en donde estamos bajo una vigilancia ciudadana en riesgo de perder por las cuestiones políticas. Bien, ahora retomaremos este tema que es fundamental. Pasamos con Luis Adrián la misma pregunta. ¿Qué podemos entender por vigilancia ciudadana? A ver, en administración pública y en la ciencia política es la evaluación de los programas, de los procesos, de la propia política y que justamente desde
por ahí de los 70 un grupo de teólogos en México empezó a empezar a hablar de la vigilancia que tenemos que empezar a hacer los ciudadanas y los ciudadanos para fiscalizar todo lo que ya hemos dicho, ¿no? La materia, la política pública, el presupuesto, las acciones gubernamentales, y que retoma una mayor fuerza en México, por lo menos cuando de lo teórico pasamos a la legislación y después en el sexenio de Fox se ejecuta ya algo mucho más estructurado, que es la Ley de Transparencia, Acceso a la Información, que articula todo este proceso para realmente dar, saber cómo empezarlo a hacer. Lo anterior era más desde lo teórico, y desde lo práctico creo que viene a articular con la aparición de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información y el Instituto Federal de Acceso a la Información, antes IFAI, para darle más articulación a lo que sería hoy en día la vigilancia ciudadana. Pero pareciera que esta vigilancia ciudadana es solamente asequible para algunas personas. Me refiero a que no todos los activismos realizan una vigilancia ciudadana, y esto es preocupante si tomamos en cuenta que la vigilancia ciudadana puede justamente ayudar a través de esa vigilancia a resolver asuntos públicos. Regreso contigo, Gerardo, para preguntarte, ¿desde dónde y quiénes pueden hacer vigilancia ciudadana? Porque, insisto, al parecer es un instrumento que no se utiliza mucho. Mira, yo creo que cualquier ciudadano o ciudadana puede hacer vigilancia ciudadana o hacer ese trabajo de observación, de vigilancia, sí y solo si busca el poder recibir información, capacitación. Y yo inclusive me iría más atrás. Creo que el hecho de que muchas personas no hagan el trabajo de vigilancia ciudadana, primero obedece a que muchas personas no se consideran ni siquiera ciudadanos. Muchos de nosotros, de nosotras, desconocen o desconocemos las leyes, o inclusive cómo hacer uso de estas herramientas que ya ha mencionado Luis Adrián, que menciona también Abel, y que se requieren en algunos casos también ciertas expertices, ¿no? Por ejemplo, el poder acceder a información del INAI, cómo hacer solicitudes de información, pues se requiere también cómo poderlas hacer adecuadamente y saber hacia dónde estamos tocando la puerta para que recibamos realmente la información que estamos buscando. Y para eso se requiere capacitación. Y se requiere también que cada persona vaya siendo como experto, inclusive en algunos temas en particulares. Por ejemplo, a mí una de las cosas que me gusta mucho de Abel y de Luis Adrián es que también, por ejemplo, en el caso de Abel, que se ha vuelto muy experto en el tema de incidencia presupuestaria y que tiene que ver con la vigilancia ciudadana, ¿no? Y que no estamos queriendo hacer todo, ¿no? Entonces, sí, también la vigilancia ciudadana sí requiere capacitación, pero también requiere una planeación, pero creo que todas las personas podríamos hacerla si se da la capacitación y los espacios para poder eficientar, capacitarnos y mejorar lo que se va haciendo. A ver, la misma pregunta, ¿desde dónde, cómo entrarle a la vigilancia ciudadana si, como lo están comentando, es un derecho ciudadano, pero que no siempre se ejerce? Y la pregunta sería, ¿por qué? Bueno, efectivamente, el derecho a la información ya está consagrado en la Constitución, entonces todas las personas mexicanas podemos ejercer este derecho. ¿Cómo ejercerlo? Es a través de herramientas de educación, de capacitación y tener algo muy claro. ¿Para qué voy a pedir una información pública? ¿Hacia dónde quiero llegar con esta información y para qué me va a servir? Entonces, efectivamente, se requiere mucha paciencia. Sabemos que cuando uno pide una transparencia y estamos tocando estos tacones de Aquiles de muchos servidores públicos y que nos piden prórroga, nos piden procesos, entonces nosotros debemos de conocer las reglas que hay en transparencia para poder incidir si te satisface o no se satisface la respuesta que te dan. Y a partir de ahí ya comenzamos nosotros a hacer incidencia política. Y aún más cuando pedimos presupuestos, cómo se ejercen y cómo se están aplicando. Entonces, esto es una herramienta ciudadana
que podemos combatir definitivamente a un sistema en donde se nos está violentando presuntos violaciones a nuestros derechos humanos, sobre todo en el derecho a la salud, enfocándonos en el tema del VIH. Entonces, yo creo que todos tenemos el derecho a pedir la información, ¿sí? Bien, gracias. A ver, vamos con Luis Adrián. Te pediría la misma pregunta. ¿Desde dónde, cómo entrarle a la vigilancia ciudadana? Rescato de la participación de José Gerardo y de Abel el hecho de, ¿es un derecho? ¿Es una cuestión de ciudadanía? ¿Se necesita profesionalización? Desde tu punto de vista. A ver, yo creo que es muy simple, porque pareciera que a veces solamente podemos pedir eso. Y creo que tenemos que empezar a ser sujetos de derecho. Y desde ahí, desde cómo pido mi propia información. ¿Cuál es mi propia información? Mi expediente clínico. Creo que ese es el primer acto ciudadano que tendríamos que ejercer todas y todos para tener copia de mi expediente clínico, que es justamente parte de la información que yo requiero. Y después empezar a incrementar habilidades y también empezar a decir, a ver, yo cuánto aporto a las instituciones, cuánto me gasto en las instituciones y cuánto de esto que yo estoy aportando se está realmente llevando hacia mi salud. Cuando nosotros trabajamos desde esta parte y empezamos a hablar de ejercer ciudadanía, siempre les pedimos que, y lo recordarás en varios de los diplomados que hemos hecho, desde cómo yo pido mi propia información. Si yo me atrevo a pedir mi expediente clínico, me lo dan en un plazo no mayor a 10 días, desde ahí estoy viendo que puedo ejercer este derecho porque es la información que está a resguardo en las instituciones. Y ese es el primer encuentro que tendríamos que tener para tener yo mi propia información. Si queremos empezar a hablar mucho más allá, tendríamos que empezar a lo mejor saber y empezar a conocer cuánto se gasta en mi colonia, cuánto se gastan si realmente lo que están haciendo en el municipio, en la entidad federativa se está gastando para lo que dice que se está ejecutando. Que eso podría ser todavía mucho más complejo para algunos ciudadanos. Yo empezaría con algo muy simple, que sería cómo solicitamos el expediente clínico y de ahí empezarle a entrar para empezar a conocer la propia ley, para saber qué tengo derecho, qué sí puedo y qué no puedo pedir. Y después, ¿qué voy a hacer con eso? Digo, yo creo que son diferentes etapas. Primero, atrevernos a ejercer este derecho y después, ¿cómo puedo utilizar esa información? Y al revisar mi expediente me puedo dar cuenta si realmente se ha violentado mi derecho a la salud, si realmente he tenido una buena atención clínica, y desde ahí ya empezar a evaluar cómo ha sido mi propio paso por las instituciones del sistema público de salud. Y hoy en día, bien, incluso del sistema privado. Claro. Bien, gracias. Gerardo, un favor, ¿podrías mover un poquito tu cámara hacia abajo? ¿Tienes mucho vuelo? Ándale, ahí estás mejor. Repaso contigo justamente, Gerardo. Me llama la atención que en la intervención que acaban de hacer los tres, señalan el derecho a la información como fundamental. Y mi pregunta siguiente sería, ¿entonces la vigilancia ciudadana es exclusivamente solicitar información o implica la solicitud de información el primer paso, el arranque, para poder hacer la vigilancia? Si esto es así, ¿qué sigue después de la solicitud de información? Que es un poco el complemento de mi pregunta anterior. ¿Para qué lo hacemos? ¿Para qué hacer la vigilancia? Y en ese sentido, con base en lo que están diciendo, ¿para qué solicitar información pública? Bueno, me parece que sí, efectivamente el primer paso es poder tener la información o solicitar información sobre alguna problemática, algún tema, algo en particular que nos interese vigilar o observar. De hecho, yo sí estoy convencido que también tenemos que tener muy claro primero qué queremos observar, qué queremos vigilar, y a partir del qué quiero vigilar, entonces, qué tipo de información requiero para tener, como se dice el dicho, empezar a tener los pelos de la mula en la mano. Y ya con tener los pelos de la mula en la mano, entonces empezar a hacer un análisis de esta información, de identificar si hay vacíos, si hay las problemáticas a las que estoy identificando, estoy teniendo, y entonces poder hacer el trabajo ya de
incidencia política o inclusive propuestas para hacer modificaciones, cambios. Creo que inclusive a veces hacemos vigilancia. O sea, yo, por ejemplo, en el tema de desabasto de medicamentos, ¿no? Yo no puedo llegar a la institución y decirle, hay desabasto, pues nada más llegar y decir, es que hay desabasto. Si no llevo la evidencia, si no llevo la receta, si no, inclusive hay quejas, ¿no? En ese periodo hubo tantas quejas, tengo tantas recetas no surtidas, porque yo puedo llegar sin tener evidencia y la institución lo que va a decir no es cierto, se han surtido todas. Todo está surtido, no hay ningún problema. Sin embargo, cuando llego con la evidencia, entonces puedo demostrar y entonces puedo ver las deficiencias que hay y empezar a hacer negociación para mejorar o subsanar todas esas evidencias. Y si bien, voy a retomar un poco lo que dice Luis Adrián, de repente a lo mejor como persona que vivo con VIH, lo primero que necesito es conocer mi expediente. También creo que necesitamos algún asesor o alguien que esté cercano a mí, que también me explique cómo leer el expediente, que me ayude cómo analizar ese expediente, porque pues a lo mejor no siempre entendemos las cosas. O sea, creo que Luis Adrián, Abel, yo mismo, otras personas que nos están escuchando, tuvimos que ir aprendiendo paso a paso en cómo hacer las cosas, inclusive cómo hacer una solicitud de información. Porque a veces, a mí me pasó al inicio cuando hacía solicitudes de información, y todavía... Dame un segundo. Les pido a las personas que se incorporan que le pongan el mute a su micrófono, porque se escuchan sus conversaciones y su fondo. Por favor. Hola, señores. Por favor, a las personas que se están incorporando, les pedimos mutear su... No. Mario Olivera, por favor. Hola, señores. Es que nos están interrumpiendo la sesión. Pedimos, por favor, que muteen sus... Español. Mario Oliveira, ¿me estás oyendo? Gracias. No sé si es intencional o... Pues si los sacas... No sé si es intencional o como... Igual lo que dice Luis Adrián, igual a lo mejor nos puede sacar... Sí, es que... Hey bro. Hey girl, I'm too bad. No sé cómo encuentro a la... Del lado derecho del nombre. Ya la silencié desde aquí, pero... Buenos días. Okay. ¿No? Parece como silenciada, pero se vuelve a... Pero tienes que sacar de la reunión a Gabriel Enrique, sácalo de la reunión. No logro localizarlo. Del lado derecho. Professor. Fala, fera, faz um projetinho, fera, faz um projetinho. Es que hay Professor, varias mano. personas Tô falando que están contigo, en la misma professor. situación. Professor, falando contigo. Que porra é essa? Que é bandeira da. Que bandeira é essa? Essa que de salada. Que isso? Héctor, Dime. Héctor, solo tú nos colócate puedes con quitar... cada una de las personas en donde están los 3 puntos, de ahí te dan más opciones y tú los puedes Sí. quitar. Sí, es que ahí están.
pero esto... Ya, eliminé a 3. Listo. Esperemos que sea solamente una coincidencia de 3 personas que entran sin ningún respeto y sin ninguna consideración a los demás, o bien que saben poquito de tecnología y que no sea un evento de otra naturaleza, porque ya tanto ruido tan raro, que no era una conversación, ya a mí me suena un poquito raro, pero bueno, vean. Pues al que tiene abierto el micrófono de Luis Felipe, dale crunch. Ya se apagó. Ya lo cerró. Esperemos que ya. Perdón, José Gerardo, perdón a la gente que nos esté escuchando. No sabemos a qué se debe este tipo de cuestiones, pero bueno, adelante, por favor, que te interrumpí. Sí, no, yo decía, a veces hasta solicitar información, creo que también... No LGBT, no LGBT, no LGBT, no LGBT, no LGBT. Blacksin, dale crunch. Te decía, a veces también hasta solicitar la información, si no sabemos cómo redactar una solicitud o inclusive quién es la persona responsable de darme la información, pues puedo tardar mucho tiempo en conseguirla. Entonces también hasta para eso creo que se necesita alguna, igual una capacitación muy básica, y a veces el mismo NAI la da. Entonces, pero sí creo que lo importante es tener la información, después hacer el análisis para saber qué voy a hacer con esta información y entonces ya hacer las acciones. Y en ese sentido creo que por eso es importante saber qué es lo que queremos vigilar. Con eso cierro. Bien. Vamos con Abel, la misma pregunta. No LGBT, no LGBT, no LGBT. Bueno, A ver, creo que eso es sabotaje. Debido a lo anterior, me voy a permitir ya no recibir a nadie más y vamos a promover la grabación para que se escuche. O sea, me está pidiendo la misma persona, me están pidiendo la aceptación, no lo voy a aceptar. Queda claro por el mensaje no LGBT, no LGBT, que eso es un sabotaje. Entonces, no vamos a caer en eso. Seguimos, no acepto a nadie más. Si alguien más interrumpe, lo saco. Y esto se va a generar como podcast para que después podamos compartirlo. Desde ahora pido una disculpa a quienes nos escuchan con un legítimo interés y a quienes van a escuchar el podcast posteriormente. Perdón, seguimos, Abel. Bueno, efectivamente, cuando uno ya pide información hacia el expediente clínico como una cuestión de incidencia política y ciudadana y para conocer qué datos nos van a otorgar el Estado, entonces ahí comenzamos a diseñar también estrategias de lo que está pasando, lo que observamos y que no nos agrada porque estamos observando presuntas violaciones a los derechos humanos, malas prácticas también. Entonces, tenemos que seguir viendo cuál sería el modelo ideal bajo ciertas circunstancias. Yo, en lo personal, actúo, por ejemplo, cuando observo una violación a los derechos humanos, por ejemplo, en el Capacit, en el año 2018, comenzó a hacer una investigación el hospital universitario con un acuerdo de la Secretaría de Salud a través del Capacit para saber una investigación sobre el VIH y tuberculosis. Y en el lineamiento sobre la investigación decía que se iba a tomar la muestra a personas con SIDA y vimos que a todo mundo le estaban tomando muestras sanguíneas y decimos, aquí ya no está de acuerdo a un lineamiento, de acuerdo a un consentimiento, y porque se le están tomando a todo mundo sangre. Entonces presentamos la denuncia o la queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, procedió, se invalidó la investigación y el neumólogo Rendón del Hospital Universitario está ahorita en una investigación a través de la Contraloría Interna. Entonces, estos son los procesos de vigilancia en donde
Entonces, vemos, por ejemplo, ahorita lo que está pasando, esas interrupciones cuando el Estado quiere interrumpir una vigilancia ciudadana. Entonces, tenemos que estar muy conscientes de que nuestro trabajo duele y va a doler porque como a medida que pase el tiempo nos estamos volviendo más expertos en los temas, nos estamos volviendo más sensibles hacia... Es que no entiendo cómo se mete. No entiendo cómo entra. Ya lo saqué. ¿Tienes a otro Joao? Víctor, sácalo también. Ya también lo saqué. Y sigue apareciendo en la parte de abajo. Es probable que también sea un hacker. Sí. Que ya te... Porque ya lo saqué. ¿Ya lo volviste a sacar? Ya. Ya lo volví a sacar. Entonces sí puede ser que esté... Y están queriendo entrar personas con nombres bastante raros. Nicolau de Birmania. O sea, ya no lo estoy aceptando, pero indudablemente este tipo vuelve a entrar y sí puede ser un hacker. Es del más allá. Bueno, lo mandaron del cielo. Fíjate que podemos pensar o podemos... qué bueno que está pasando esto, porque entonces nuestra incidencia política, nuestra incidencia presupuestaria está siendo efectiva. Nos están viendo, ¿sí? Entonces esto es algo también que hay que ponerlo dentro de estos planos o esos escenarios que a veces no percibimos y que existen. La censura en que yo considero que tenemos que combatirla. Entonces es un buen ejercicio. Bien, sigamos con nuestro para no desviarnos. Luis Adrián, la misma pregunta. La incidencia empieza por la información, pero ¿qué más se necesita para lograr hacer una vigilancia ciudadana? A ver, yo creo que sí, es muy simple. ¿Qué es lo que quieres vigilar? Y después de ahí es cómo lo vas a analizar. Porque puedes pedir 10,000 solicitudes de acceso a la información de algo, pero si no tienes conocimiento de procesos, no lo vas a entender. Que eso fue lo que nosotros nos enfrentamos en algún momento cuando quisimos hacer, conocer cuántas recetas y cómo era el proceso, y nos tuvimos que ir hacia atrás y conocer cómo funcionaba la ley de adquisiciones, cómo se hacía la compra, cuáles eran los procesos de la distribución. Y esto nos llevó aproximadamente 6, 7 meses empezarlo a conocer. Tomamos algún diplomado, empezamos a formarnos en esa parte, y ya después cuando empezamos a realmente conocer todo el proceso, es porque ya conocías qué tenías que preguntar, lo hacías de una manera mucho más certera y no preguntabas por preguntar, y es cuando empiezas a dar golpes certeros a esos procesos. Yo pongo un ejemplo muy simple. Cuando nosotros le preguntamos al Seguro Social hace 16 años para cuántas personas se compraban tratamientos en el IMSS, siempre nos decían que eran 11,400 personas. Los informes oficiales siempre era que el IMSS tenía 11,400 personas. Cuando nosotros empezamos a utilizar la ley, preguntamos hospital por hospital cuántas personas existían. Nos quisieron decir que lo que estábamos violentando era la confidencialidad. Decíamos, no, queremos datos estadísticos porque la propia ley, la propia norma, la propia ley la propia normativa de epidemiología te dice que tienes que tener esas cifras, y el IMSS nos mandó la dichosa y famosa suma que siempre presumo de 19,440 casos. Y 3 meses después el Instituto Mexicano del Seguro Social se subió a la cifra que nosotros ya habíamos hecho, y en un evento público dijo que tenían 19,449 casos, o sea, le aumentó 9 casos más. Y con eso también te demuestra que puedes hacer, como dirían en billar, haces una doble carambola, porque con lo que empezaste a pedir hubo una repercusión. Y de ahí fue muy interesante porque para nosotros fue sacarnos la lotería, y de ahí empezamos a hacer
primero diseñábamos qué queríamos vigilar, y de ahí empezamos a hacer todo este proceso para hacer el análisis de qué íbamos a pedir, para qué íbamos a pedir la información, y después cuál era la repercusión al tener ya esa información. Y algo muy importante, después, ¿qué haces con toda la información que pides? Claro, porque justamente si no tenemos claro para qué queremos hacer la solicitud de esa información, no queda claro entonces para qué. Lo que sigue quiero preguntarles es, en su caso personal, ¿desde dónde y cómo deciden empezar a hacer vigilancia ciudadana? Porque está quedando claro más o menos de qué va, pero no queda claro. En su caso, por ejemplo, me gustaría saber cómo empezaste, Gerardo, a incorporarte a estos temas de vigilancia ciudadana y cómo fue. ¿Te diste cuenta de lo importante que era? ¿Fue por casualidad? ¿Fue producto de algún proyecto en particular? Cuéntanos un poco desde tu perspectiva personal cómo empezaste a trabajar en estos temas y cómo se fue dando esa trayectoria. Bueno, en mi caso particular, bueno, tiene que ver primero el que soy una persona que vive con VIH, que el estarme atendiendo en el IMSS, de repente empecé a observar que había algunas irregularidades como cuestiones de desabasto. Yo en los 90s, bueno, durante muchos años me atendí en el hospital de Gabriel Mancera, el Carlos MacGregor Sánchez, y había como muchas irregularidades desde el abasto de medicamentos, el que nos estaban haciendo pruebas de carga, bueno, pruebas de seguimiento y de manera irregular, ¿no? Y me empecé a acercar a algunas personas, entre ellas, bueno, sí, gente de Frempavi que me empezó a decir, oye, pues es que deberíamos de hacer esto, se debería hacer otras cosas, y pues fue como de repente me empezó a interesar, ¿no? Cómo hacerlo. Pero creo que lo más fuerte o donde más empecé a entrarle, sí ya fue en un proyecto que había, yo estaba colaborando con Colectivo Sol en un proyecto de Alianza Internacional contra el SIDA, y uno de los temas que este proyecto estaba manejando era justamente, bueno, en este caso eran observatorios ciudadanos, y después empecé también en la iniciativa de políticas en salud, y más bien en la iniciativa mesoamericana de derechos humanos, a trabajar en el tema de vigilancia ciudadana, la construcción de observatorios ciudadanos. Pero creo que desde mi primer acercamiento fue el poder exigir la cobertura de tratamientos, que me dieran en tiempo y forma los tratamientos antirretrovirales, primero cuando no había, después cuando ya empezaron a surgir, y empezar la exigibilidad de este derecho a la salud de manera integral. Me acuerdo también en 2000, no sé, en el 98, 99, que tenía algunos efectos secundarios por la joroba, y que no me decían que eso era algo que no se podía solucionar en el IMSS. Empecé a buscar información, metí una solicitud de acceso a información para ver qué tipo de cirugías me podían hacer, y me hicieron la cirugía en el IMSS. Digo, ahí fue una cuestión como más personal. Pero lo que sí quiero decir... Es importante que resulta, ¿no? Claro. Estos procesos. Y lo que sí quiero decir es que siempre estuve asesorándome con algunas personas que tenían más experiencia que yo. Digo, yo en algún momento también me he acercado a Luis Adrián a pedir asesoría, a Luz Felipe, que por aquí anda, a Juan Corona de Puebla también, sobre el tema, por ejemplo, de incidencia presupuestaria y otras cosas, ¿no? Es decir, he procurado también tener equipos. Actualmente a Abel también a veces me le acerco a preguntarle cosas, porque creo que cada uno de los que hacemos vigilancia o estamos haciendo ese trabajo, también vamos teniendo una expertise o una experiencia mayor o menor. Gracias. Abel, en tu caso, cuéntanos un poco cómo sucedió este acercamiento al tema de la vigilancia ciudadana. Fíjate que en mi caso, como que podemos partir de dos periodos o de dos etapas de mi vida. Mi vida como activista, como luchador social, sin vivir con el VIH, y recientemente en diciembre ya con una persona que estoy viviendo con el VIH. Entonces, cuando yo comencé a hacer incidencia política era precisamente porque estaba viendo muchas situaciones de desabasto, de falta de prevención, servidores públicos que no realizaban sus tareas, sus funciones. Entonces comencé a, como dice, a involucrarme
ya y documentando a través de las transparencias todo lo que tenía yo duda y para ciertamente hacer un golpe macabélico, político, con evidencias, con datos duros de ellos mismos, como yo siempre he dicho, es la información que ustedes me están dando. Recientemente, ahorita, por ejemplo, pedí unas transparencias sobre las licencias de servidores públicos en el Capacit por el COVID-20 y nos dan una licencia de una médica tratante y pedir posteriormente el número de consultas y número de recetas surtidas por todos los médicos y descubrimos que esta médica tratante en su periodo de licencia sin gozo de pago estaba emitiendo recetas. Entonces lo cuestionamos y dijeron que fue una estrategia del Capacit para que las personas que viven con VIH no dejen de tener su medicamento. Entonces, uno va descubriendo también a través de ese análisis de preguntas, de respuestas y sobre todo en lo personal, a mí siempre me ha interesado qué es lo que quiero de mi vida, ¿sí? Y que el Estado tiene que responder hacia garantizar mis derechos humanos y mis garantías individuales. Entonces, yo creo que parte de la ciudadanía y de que estamos un sector muy importante, inconformes lo que estamos viviendo. Entonces, de ahí parte mi lucha, ¿sí? Hacia la lucha hacia tener una vida placentera, libre, a través de que el Estado nos garantice todos nuestros derechos humanos y garantías individuales. Perfecto, vamos contigo. Bien, cuando nace la ley de transparencia y de información en el 2002 y que se empieza a ejecutar justo con el Toallas Gate que le toca a Fox, nosotros empezamos a ver que teníamos una herramienta. Empezamos a tomar cursos con el IFAI y me atrevo a decir que soy de esta primera banda de transparencia que empieza a hacer acciones muy importantes en el gobierno federal, junto con Jacqueline Pechart, allá en los inicios del IFAI. Y fue muy interesante porque empezamos muy poco a poco, primero a conocer cuántas personas se atendían en el Seguro Social, después entramos al tema de cómo se compraban los medicamentos, cómo se entregaban los medicamentos, qué pasaba con todo este proceso de las multas por incumplimientos de contratos y todas estas acciones. Y fue sumamente interesante porque en esta primera etapa, que yo le podría decir del 2003 que nace de BEBIMS en adelante, empezamos a hacer golpes certeros y llegamos a tener el récord de la organización o la persona que más solicitudes ingresaba al IFAI. El primer año ingresamos cerca de 25,000 solicitudes y literalmente yo cuando tenía insomnio hacía solicitudes, bueno, tú lo viviste en algún momento, y después, junto con Miguel García Murcia, desarrollamos un proyecto que estaba financiando la ASIAD, donde medimos los tiempos de consulta, los tiempos para poder, cuánto se pasaba un derechohabiente en solicitar sus estudios de laboratorio, que tenía que ir a la infectología de la raza, a medir algo que no se había medido nunca, y con eso pudimos cambiar todo un modelo de cómo se estaban haciendo eso en el Seguro Social, porque teníamos datos duros. Y después otra experiencia fue cuando toda la sociedad civil en México se fue en nuestra contra, porque empezamos a medir al Fondo Global. Cuando nosotros, a través de un proyecto que era un observatorio ciudadano, hicimos con un observatorio de AIDS for AIDS en Estados Unidos, que hacían ellos observatorios para medir qué era lo que estaba pasando en el Fondo Global, nos dimos a la tarea de empezar primero a conocer qué era esto del Fondo Global 2 años antes. Me tocó ir a varias reuniones a Nueva York,
a Colombia, para conocer cuál era el entramaje y qué era lo que más afectaba a los mecanismos coordinadores de país, a toda la estrategia del Fondo Global. Y fue muy interesante porque cuando nosotros empezamos a decir que era lo peor que íbamos a tener en México, que era el Fondo Global, todo el mundo decía que no era cierto y todas las organizaciones fueron en nuestra contra. Yo tuve varios encuentros con el propio Arturo Díaz Betancourt que decía, estás cabrón, no digas esas cosas que son falsas, y les fue todo lo contrario, porque nos dimos cuenta y nosotros empezamos a decir lo que iba a pasar con el Fondo Global, que iba a desaparecer la sociedad civil porque literalmente nos iban a meter, los iban a meter a los que empezaron a trabajar en ese proceso, en hacer los implementadores. Y literalmente esta parte que tenía muy interesante la sociedad civil en México, que era hacer incidencia política pública, se convirtió en hacer maquiladores de proyectos y entregar condones masivamente para el Fondo Global. Y hay una historia muy interesante, y con eso termino. Estábamos Miguel García y yo hablando cuando recibo una llamada urgente de Quique Chávez de 848 y nos dicen, Luis Adrián, nos andan buscando de Naciones Unidas, específicamente porque quieren que vayan ustedes a Ginebra para que muestren toda la evidencia que tienen para el Fondo Global. Dijimos, va. Se empezó a hacer el trámite del boleto de avión, se empezó a hacer el trámite, recibimos correos y demás. 2 horas después se cae todo por algo muy simple, porque Funsalud, que era el receptor principal, se había ido a quejar a Naciones Unidas a través de la Secretaría de Salud y nos pidieron que nos calláramos la boca. Después por ahí hay una nota que todavía la pueden encontrar en internet que se llama Ni que los perros ladren, que nos la dedicó Javier Orcade, que hoy somos buenos amigos de Corresponsales Clave, donde mi querido Anuar Luna decía que lo que hacíamos nosotros, porque era parte del MSP, decía que no servía. Entonces creo que después con el tiempo nos dimos cuenta que toda la sociedad civil decía que el MSP, que había un gran nudo de corrupción ahí al interior del Fondo Global, y con el paso del tiempo nos dieron la razón. Entonces creo que sí funciona para desmantelar lo que hubo en su momento en México, para evidenciar todo este actuar de cómo se han comportado las autoridades y cómo se han comportado diferentes escenarios para poder no rendir cuentas de lo que tienen que rendir. Bien. En algún momento ustedes han compartido algo de algunos sexenios anteriores, pero yo quisiera entrar directamente, tu micrófono, Luis Adrián, por favor. Quisiera entrar directamente a analizar este sexenio. Me gustaría que desde su perspectiva nos fueran comentando cómo ven este sexenio, cómo lo ven en lo que va, para después preguntarles sobre lo que viene, pero digamos, en estos 3 años prácticamente de gobierno federal, ¿cómo evalúan ustedes que se ha dado la política pública sobre VIH y la incidencia a través de la vigilancia ciudadana en el país? Desde su expertise, por supuesto, pero en el país. Empezamos contigo, Gerardo. Mira, yo creo que este sexenio, yo me atrevería a decir que es el sexenio donde el tema de la salud ha ido en decremento, es decir, muchos de los logros, de los avances que habíamos logrado o que habíamos tenido en sexenios anteriores o en todo lo que viene siendo la lucha contra el SIDA o el trabajo o la respuesta al SIDA, se ha venido como en decremento a partir de esta política de austeridad, que si bien yo creo que la política de austeridad es necesaria y se tenía que hacer, creo que no la hicieron en la manera adecuada y eso se ha visto en de entrada el recorte a las organizaciones de la sociedad civil, que habrá algunos que están de acuerdo, otros no estarán de acuerdo. Sin embargo, algo que sí se ha demostrado es que ha bajado la cantidad de pruebas rápidas que anteriormente se estaban haciendo. Se han empezado, inclusive en medio de una nueva pandemia como es el COVID, ha habido nuevos casos yo ahí sí hablaría de SIDA por diagnósticos tardíos que están llegando a partir de el mismo COVID, el miedo, la falta de campañas de prevención que por parte de las instituciones de salud. Varios de los capacits no han estado haciendo las campañas de prevención o la entrega de insumos de prevención. Por ejemplo, algunos capacits lo que están haciendo es que le están dando, algunos jefes de programa
más bien unos cuestidas, están dando los insumos a las organizaciones de la sociedad civil para que sean ellas quienes los distribuyan, porque ellos no están llegando a las poblaciones clave donde tendrían que estar llegando. Y creo que el fracaso más grande, creo que ustedes lo saben, tiene que ver con este tema de la compra consolidada de los medicamentos antirretrovirales, que hasta el día de hoy siguen sin transparentar cuál es el proceso y cómo va el proceso. Entonces creo que hay muchas cosas que van en decremento de la salud, no solo de quienes vivimos con VIH, sino también de quienes presentamos otras comorbilidades, otros problemas de salud, que también está, por supuesto, afectando, ¿no? Aquí en Yucatán, por ejemplo, cada vez estamos viendo más específicamente, por ejemplo, en el IMSS. No sabemos por qué, acabo apenas estoy preparando una solicitud de información, porque curiosamente, no quiero dudar de los médicos, pero no están entregando otra vez recetas como deberían de estar entregando, porque el argumento es que el médico que atiende a las personas que viven con VIH, el doctor Isaid, que dicen que otra vez tiene COVID y entonces no está, y entonces como no está Isaid, Orlando no quiere entregar las recetas porque dice que no le corresponde. Bueno, traen una bronca por ahí, ¿no? Y entonces, cuando además el año pasado también ya nos habían dicho, Isaid tiene COVID y entonces no puede atender. Entonces, hay como algunas broncas, ¿no?, que estamos observando y que creo que tiene que ver con este tema de la política que tenemos ahorita, hoy por hoy. Lo que dices es muy preocupante en la medida en que uno esperaría que un gobierno que, al menos en teoría, se ha presentado como un gobierno de izquierda, como un gobierno progresista, tuviera mejores alcances que gobiernos anteriores a los que siempre criticamos, lo digo en plural, en el sentido popular, de malos gobiernos. Después llegó el PAN y dijimos, bueno, hay que a ver qué santo nos libra, porque bueno, llegó la derecha, y resulta que gobiernos como el de Fox de repente hicieron algunas cosas que nos sorprendieron, porque no los esperábamos de ese gobierno, y ahora lo que comentas es terrible en términos de un gobierno del que se esperaría más. Así es, me parece que creo que muchas personas que votamos por ese nuevo gobierno, pues sí esperábamos un cambio positivo, ¿no? Aparentemente de izquierda, progresista, y creo que en lugar de ir avanzando vamos hacia atrás. Digo, debo reconocer que hay cosas positivas, pero yo sí creo que en materia de salud, creo que vamos hacia atrás. Bien, tú acabas de mencionar cuestiones como sociedad civil precarizada, o sea, con pocos recursos, la bajaron las pruebas rápidas, los Capacits no están haciendo campañas adecuadas y sobre todo dijiste el problema de la compra consolidada de medicamentos. Abel, ¿cuáles serían desde tu perspectiva, contestando a la misma pregunta, cómo evalúas desde tu expertise la primera mitad del actual gobierno, si coincides con estos puntos o agregarías otros o no estás de acuerdo? Platícanos. Primero que todo, es un gobierno que teníamos la esperanza de políticas públicas más progresistas, con un mejor apoyo a la salud sexual, y vemos todo lo contrario. Vemos a un gobierno en donde se nos critica, un gobierno en donde nos estigmatiza como si fuéramos organizaciones conservadoras. Entonces, ya es muy preocupante en ese sentido del no reconocimiento a las organizaciones civiles hacia nuestro trabajo ciudadano, hacia la democracia, a la salud. En el segundo punto, definitivamente el programa de Sencida, hay mucha incertidumbre, no hay comunicación en el equipo, son equipos que cambian constantemente, no tenemos una base real de lo que está pasando. Gracias, por ejemplo, a Conacida, y que hubo una ampliación de las vocalías en donde pueden dar la continuación de estos procesos como del desabasto bajo la experiencia de Luis Adrián. Entonces, ese es el punto que podemos llegar a, que hay mucha incertidumbre, no hay un mecanismo real para el beneficio, porque realmente el presupuesto sí está, realmente
sí hay recursos en cada estado para prevención combinada. Efectivamente, cada estado tuvo que enviar un proyecto de prevención combinada hacia las poblaciones clave. Y aquí concuerdo con Gerardo, en donde las pruebas rápidas no se están aplicando a las poblaciones claves, sino a poblaciones abiertas. No se están dando los insumos de una forma adecuada. Entonces, y esto es la vigilancia ciudadana, esto es lo que nosotros estamos haciendo desde lo local. Yo hablo mucho desde mi punto de vista de lo local. No soy una expertise a nivel nacional, pero sí en lo local, donde ya vigilamos y ya tenemos los datos de cómo se están utilizando estos recursos, y ya nos reunimos con el secretario de Salud, Manuel de la O, en donde los acuerdos fueron una ampliación del Capacit. Ya estuvimos en reuniones para el diseño de los paquetes para las poblaciones clave. Entonces, ya denunciaron 3 enlaces de las jurisdicciones. Entonces, estamos hablando de cambios, pero a través de mucho trabajo de un gobierno federal, en donde ya no tenemos esa comunicación como antes. Antes teníamos un problema local en Nuevo León. Me comunicaba con la doctora Patricia Uribe o con el maestro Agustín, y había respuestas, había apoyo del gobierno federal. Ahora parece que el apoyo total es hacia el gobierno estatal. Y a nosotros nos quieren decir, ustedes no están dentro de estas necesidades. Aunque el plan específico, sí. Perdón, quiero preguntarte, si el problema no está en los recursos, es decir, si los recursos existen, ¿en dónde está el problema, por ejemplo, para la compra de medicamentos o para el mejor trabajo de los Capacits? Sí, por ejemplo, aquí en Nuevo León, a través de los AFASPES llegan recursos, ¿sí? Y llegan recursos etiquetados para la prevención combinada. La compra de medicamentos es una cuestión federal, ¿sí? Pero en el gobierno federal transfiere recursos para hacer prevención combinada, ¿sí? Entonces, estos recursos se van a veces por licitaciones públicas o por medio de las entregas de los insumos a las poblaciones clave. Entonces, este nuevo mecanismo que tiene Cencida, estos mecanismos de licitaciones públicas, nosotros hemos participado, nosotros sí hemos ganado estos proyectos, pero desde este mecanismo nuevo, no como una convocatoria. Entonces, pues digo, sí hay recursos, pero hay que saber cómo acceder a ellos. Y son con más dificultades, definitivamente. Entonces, junta lo que acabas de comentar, se relaciona directamente con lo que acaba de decir Gerardo, en el sentido de el problema está en el diseño de la política pública, porque lo decía Gerardo, cuando se empieza a definir este combate al desperdicio, al dispendio, y se empiezan a hacer políticas que tratan de ahorrar recursos y evitar el cochupo, todas estas cuestiones de apropiación ilícita del dinero, ¿no? Y la corrupción, que es la bandera de este gobierno, pues empiezan a cambiar el diseño de las políticas públicas, pero da la impresión de que este nuevo diseño es bastante deficiente, porque entonces no logra consolidar, ni combate bien la corrupción, ni es eficiente en términos de lo que quiere lograr. Pues, sí, mira, por ejemplo, si a cada estado se le dio un recurso para aplicar en prevención combinada y no hay una vigilancia ciudadana en cada estado, en donde podamos ver cuáles son los resultados que tuvo el estado hacia este proyecto que envió a la federación, que iba a cumplir, y no lo cumple, no compran condones, no compran pruebas rápidas, y el recurso lo disfrazan en forma de eventos. Entonces ahí tenemos que nosotros incidir en que no está incidiendo el recurso en las poblaciones específicas y claves de la respuesta. Entonces creo que es una vigilancia también ahorita muy local, en donde se está depositando los recursos de la previsión combinada. Vamos contigo, Luis Adrián.
Y la pregunta sería la misma de origen. ¿Cómo evalúas desde tu expertise lo que está haciendo el gobierno en la actualidad? Si estás de acuerdo con los puntos que mencionaba Gerardo y con la perspectiva de que, bueno, lo que se ha cambiado es el diseño de la política de manera no tan afortunada como se quisiera, ¿no? A ver, yo creo que tendríamos que partir de que no veníamos de un sistema perfecto. Veníamos de problemas que dependían mucho del tomador de decisiones que estaba en ese momento. Pongo un ejemplo, con el tema de la compra de medicamentos. Con el anterior director del Seguro Social, con José Antonio o Pepe Toño, como normalmente lo conocemos todos, si bien no se llevaba con la gente, él tenía un serio problema de comunicación con los demás seres humanos, porque eres un erudito, es un economista erudito, pero resolvía las cosas. Llega Miquel Arriola y complejiza todo el proceso. Entonces dependía mucho de quién estaba al mando de. Cuando llega este gobierno, tuvimos el primer problema de desabastecimiento porque jamás hubo un enroque entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y el nuevo gobierno. Y por ahí Miguel, que está aquí en la reunión, recordará que tuvimos una primera reunión con el entonces director administrativo, que era el doctor Pedro Centeno, que no tenía ni pies ni cabeza en la administración. Él es un médico homeópata, que decía que nos iba a curar con agüita, literalmente. Sí. Desde ese tipo de funcionarios llegaron a las instituciones. Fue muy interesante porque en mi primer periodo como vocal le propusimos al entonces director de Atención Integral, el doctor Carlos Magis, que diseñara un modelo para transparentar lo que se hacía bien en ese momento el Seguro Popular para VIH, ojo, solamente para VIH, que era que ejecutaban solamente una compra de medicamentos para que los estados no reembolsaran, porque era el dispendio que había y la corrupción en el Seguro Popular por los reembolsos era la llave enorme por donde se iban los recursos. Y sí hay que decirlo, ya venía una corrupción muy grande por la compra de medicamentos, no de VIH, ojo, sino de todos los demás padecimientos, porque se hacían los reembolsos. Pero en VIH funcionaba muy bien, ¿porque qué? Porque Cencida hacía una compra, la hacía una vez al año, de marzo a marzo, y aparte teníamos transparentados en un módulo que era salvar farmacias, donde veíamos los niveles de inventario en las farmacias. Eso lo propusimos en la primer vocalía que tuvimos, donde yo participé, se quedó, y durante mucho tiempo ese era lo que presumíamos de Cencida, decíamos, el IMSS no lo tiene, y ahí nos íbamos contra el IMSS. Y fue muy interesante porque eso nos permite, me permite, y si ahí hablo en primera persona, cuando empezamos a evaluar cómo iba a ser la compra de Cencida con este nuevo gobierno, el darnos cuenta que decían, no lo vamos a hacer, por ahí no va, y por eso es que empezamos a alertar este primer proceso de la compra de Cencida en el 2019, donde ya había muchas organizaciones que estaban haciendo muy bien su trabajo, como los compañeros de Yucatán, para no ponernos en naciones, sino por estados, los compañeros en su conjunto de Chihuahua, los compañeros de Tamaulipas, algunas organizaciones en la Ciudad de México, donde empezaban a documentar que había problemas de desabasto de medicamentos y empezaron a hacer quejas en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que incluso después emitió medidas cautelares al respecto, pero fue muy interesante porque el programa de la Ciudad de México, y aquí hay que saberlo, y hoy nos enteramos justamente por esos procesos de acceso a la información, jamás dio de baja 3.500 derechohabientes. Entonces, durante X tiempo, siguió recibiendo los medicamentos de 3.500 personas, más 500 personas que estaban muertos, y lo que hacía el programa de la Ciudad de México era enviarles medicamento a los estados, y los jefes de programa estaban callados porque ellos recibían medicamentos. Entonces, era una forma de ocultar el desabasto de medicamentos. Por eso decían, no hay desabasto. Cuando decidimos confrontar al Estado y salir en esta primera movilización, primero que María Elena, el grupo Compañeros y otros, y todas las organizaciones de Chihuahua lo hicieron simultáneamente en el norte del país, después en la Ciudad de México, donde vinieron muchos más, algunos activistas del interior del país, fue muy interesante porque el Estado lo primero que nos dijo es, son mentiras,
porque ustedes lo que están haciendo son ayudando a la corrupción, cuando lo que estábamos mostrando nosotros eran los datos duros. Y pudimos ver que hubo dos escenarios que yo siempre digo que hay que aplaudir a este gobierno, que no hizo la comisión negociadora creada en el sexenio del expresidente Calderón, que crea una comisión negociadora de precios, que nunca negoció precios. Y lo que hizo este gobierno, y lo hizo muy bien, fue poder negociar mejores tratamientos a un muy, muy bajo costo, ahora sí que ni Obama los tenía, y poder garantizar la compra de un medicamento de última generación con menos efectos adversos a un precio sumamente bajo. Pero entonces, ¿dónde está el problema? El problema son esas ineptitudes y esa falta de experiencia para otras cosas. Pongo el ejemplo, le dejan la compra de medicamentos a Hacienda, que no tiene la expertise para hacer una compra, no nada más de medicamentos, sino de todo. Cuando entramos en esta guerra campal, a muchos de nosotros literalmente nos empezaron a perseguir a través de periodicazos, a través de insinuaciones distintas, y fue divertido porque un año después, año y medio después, sale la propia Auditoría Superior de la Federación y nos dice que la Secretaría de Hacienda incumplió y puso en riesgo, y así lo dice, ahí está el informe, puso en riesgo la vida de millones de mexicanos por no hacer y acatar la ley de adquisiciones. Y si aparte venimos, ya para terminar, y si aparte venimos con esto que ya mencionaban Abel y Gerardo, con esta criminalización a las organizaciones, de decir, todas las organizaciones son corruptas. Y el oficio número 1 en los primeros meses del mandato de Andrés Manuel López, del presidente Andrés Manuel López Obrador, saca un oficio y dice, se cortan todos los apoyos para las organizaciones. Y esto afecta a las organizaciones que tenían un trabajo con proyectos financiados, que era mejorable, por supuesto. No podemos decir que todas eran malas ni que todas eran buenas. Había cosas que se tenían que mejorar, sin duda, pero se llevó al cabo algo que no llegaban los programas estatales, que era con las poblaciones específicas, con las compañeras trans, con los usuarios de drogas, con los compañeros que ejercen el trabajo sexual, con todas estas poblaciones que desafortunadamente, con estos recortes presupuestales que ya veníamos desde atrás, donde se recortaba mucho a la salud y se recortaba las áreas administrativas, que justamente era donde salía el dinero para hacer las evaluaciones de lo que hoy en día está haciendo Abel, y entonces al CENSIDA le fueron minando recursos previamente para hacer la vigilancia a los programas. Ya no había vigilancia. Y entonces, sí, ya nada más, ya para cerrar, cuando vemos que este gobierno empieza también a cortar el presupuesto de la salud de ya recortado, pues nos venimos a joder más. Y cuando viene un recorte por el COVID, pues es cuando la puerca torció el rabo. Claro, porque además es un ingrediente que ha caracterizado al gobierno actual, el tener que enfrentar una situación pandémica que evidentemente nadie esperaba, ni la sociedad civil, ni la gente en general, ni los gobiernos, y que ha tenido que enfrentar. Entonces, si ante una pandemia como el VIH-Sida, que tiene tantos años ya, tenemos tanto tiempo de convivir con ella y tantas expertices al respecto, se está errando, pues evidentemente la pandemia del COVID pues vino a trastocar también todos estos elementos de política pública respecto a la salud pública en México. Frente a todo esto que se está diciendo, Abel, ¿cómo evalúas, más bien, no cómo evalúas, sino cómo consideras que va a ser la segunda mitad del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, y sobre todo, qué podemos hacer o qué podemos esperar del trabajo de la sociedad civil frente a lo que venga en esta segunda mitad del sexenio de Andrés Manuel López Obrador? Sí, yo creo que esta segundo periodo, o mejor dicho, el segundo periodo de Andrés López Obrador, vienen las campañas que hoy estamos observando y viendo, las intermedias,
las gobernaturas, los diputados federales, diputados locales. Entonces, puede haber un cambio favorable en si se gana la Cámara de Diputados en contra del gobierno de López Obrador, porque definitivamente si no vemos este escenario trágico de este primer periodo de los 3 años de López Obrador, no creo que vengan cosas favorables, no creo que cambie el escenario de una forma inmediata. Sí hizo mucho daño, está haciendo daño, y no vemos una respuesta afirmativa hacia políticas públicas a la salud, y más en los contextos del COVID, en donde todas las excusas, todo el pretexto es por el COVID, es por el COVID. Y la pandemia del VIH, no se hicieron acciones en el 2020, entonces estamos esperando resultados negativos para este periodo que viene de López Obrador. Yo no le veo un panorama favorable para la sociedad civil, ni para la democracia. Y si cambia, como el asunto del equilibrio de los poderes, por ejemplo, si cambia el Congreso a nivel federal, la composición del Congreso con estas alianzas electorales opositoras al gobierno de Andrés Manuel, si realmente pierde la mayoría en el Congreso, ¿crees que las cosas cambien? Y la otra pregunta es, ¿qué va a hacer la sociedad civil? Precisamente, si vemos una nueva panorama hacia la Cámara de Diputados, podemos hacer mucho. O sea, aquí está la vigilancia ciudadana para indicarle los caminos más correctos o los caminos en donde hay un desabasto, en este caso de medicamentos, del VIH, de cáncer, en el caso de la falta de la prevención combinada. Entonces, sí podemos incidir con actores legislativos para el cambio, para favorecer ya este panorama tan árido, tan desértico que tenemos en el tema del VIH, porque efectivamente el 2020, el COVID, a la sociedad civil nos derrumbó, ¿sí? Estamos fortaleciéndonos más ahora, a través de trancazos muy lamentables. Yo he recibido, como dijo Luis Adrián, también ataques desde el Congreso local, hacia materiales informativos, sé del tema cuando quieren joder a las personas. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en hacer nuestras incidencias y siempre estar bajo la lupa de la vigilancia ciudadana. Y buscar, sí, perdón. Y buscar, Gerardo, no sé qué opines al respecto, buscar además las formas de que la sociedad civil pueda, a pesar de esta precarización de la que tú ya hablabas hace un rato, poder hacer esta vigilancia y esta incidencia, porque yo quiero rescatar 2 cosas, una que dijiste tú y una que mencionó Luis Adrián. Luis Adrián decía, bueno, no solo, que por cierto, Luis Adrián, hazte un poquito a tu derecha, porque solo se te ve una oreja, ahora sí. Decía Luis Adrián, al principio del sexenio se quitaron los recursos con la idea de que las organizaciones de sociedad civil eran corruptas per se y que por ahí se iba muchísimo dinero, entonces que el trato iba a ser un trato directo. Y tú también, Gerardo, comentabas que este es uno de los grandes problemas, cómo se le quitan recursos parejo a las organizaciones y esto disminuye su capacidad de acción. Desde esta perspectiva, para la segunda mitad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, si esto sigue, ¿cómo buscar opciones para que la sociedad civil siga trabajando y siga haciendo vigilancia? Porque el panorama que se pinta entonces es muy oscuro. Mira, yo creo que ya algunas organizaciones ya están buscando estrategias para la sostenibilidad, ¿no? Es decir, como campañas de recaudación de fondos donde tendríamos que estar sensibilizando también a la misma sociedad para que pueda aportar o apoyar
a las organizaciones que siguen haciendo o que están haciendo trabajo. Por otro lado, yo sí creo que para esta segunda parte quisiera ser optimista. Vienen unas elecciones que al parecer pudieran nivelar el Congreso, ¿no? Pero pues he estado viendo como algunas notas, algunas encuestas que dicen que parece ser que no, que Morena junto con sus aliados va a seguir todavía teniendo la mayoría. Y yo también en este optimismo, yo decía que una ventaja que ahorita creo que tenemos es que nuestro vecino del norte hubo un cambio de gobierno y que con ese cambio de gobierno parece ser que la política en Estados Unidos está mejorando y está avanzando y que eso creo que puede tener un impacto en la política nacional, ¿no? En México. Creo y esperaría y confiaría. Pero lo que sí creo es que las organizaciones de la sociedad civil que estamos haciendo o que hacen o intentamos hacer vigilancia ciudadana, tendríamos que buscar otras fuentes de financiamiento que permitan continuar haciendo el trabajo, porque al final del día creo que el tema de la vigilancia ciudadana, las acciones o las estrategias de incidencia política, por ejemplo, desde pensar inclusive a lo mejor sí las quejas, pero también ya estamos dando el siguiente paso al tema de los amparos, pues también implica invertir recursos, si bien el amparo ya lo podemos hacer también no necesariamente con un abogado, puede ser desde los ciudadanos y ciudadanas, pues implica las copias, implica muchas cosas, ¿no? Es decir, también implica un recurso. Entonces, creo que tendremos que estar buscando, y yo insisto, creo que ya algunas organizaciones ya lo estamos haciendo desde estas campañas de recaudación de fondos en línea, crowdfunding, no sé si se dice así porque soy malo para el inglés, pero estas otras estrategias. Y por supuesto que la misma vigilancia ciudadana pues sirva para demostrarle o decirle al gobierno que las organizaciones de la sociedad civil seguimos haciendo trabajo y que requerimos que nuevamente se considere el financiamiento o el apoyo a las organizaciones civiles, retomando un poco lo que también yo decía al inicio, o en algún momento, los mismos programas estatales se están acercando a las organizaciones civiles para darles pruebas, para darles condones, insumos y que seamos los que hagamos el trabajo que ya estábamos haciendo anteriormente. Entonces, ¿por qué no que se reconozca y que se vuelva el financiamiento? Quizás más fiscalizadas, como con más cuidado, no tasarnos a todas por igual, pero sí, porque además desde las organizaciones de VIH ya éramos fiscalizadas, estamos, ¿no? Entonces nada más mejorar esas cuestiones de fiscalización y de monitoreo hacia la sociedad civil. Claro, y una cuestión necesarísima que tiene que ver con la transparencia, porque ahora que tú hablabas de estas cuestiones de autofinanciamiento, de buscar apoyos por otros lugares, donaciones y demás, de repente encuentras organizaciones de VIH y de todo tipo que empiezan a pedir apoyos, te dan la cuenta, la gente apoya, logran incluso incorporar en su promoción de la campaña a personalidades conocidas, ¿no? Destacadas, y después cuando preguntas, oye, ¿y dónde están pues los datos de cuánto recaudaste, en qué lo estás usando? Te dicen, no, espérate, eso viene después, ahorita lo importante es la noble causa que queremos, ¿no? Entonces también esto genera bastante desconfianza. Hay que pregonar con el ejemplo y ser transparentes también, ¿no? Sí, claro, yo creo que así como nosotros estamos exigiendo a las instituciones la transparencia, nosotros mismos como organizaciones de la sociedad civil tendríamos que estar transparentando los recursos que entran, ya sea por cuotas, por donativos, por lo que sea, y decir qué es lo que estamos haciendo con estos donativos, exacto, con ese recurso. Exacto. Luis Adrián, la misma pregunta, pero te la moldearía de la siguiente manera. Si el equilibrio entre poderes a nivel federal, entiéndase el Ejecutivo, que faltan 3 años para el término del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero vienen elecciones donde se va a renovar el Congreso y entre muchísimos otros cargos de elección popular. Si hubiera un equilibrio, si ganara esta apuesta por equilibrar, ¿en qué cambiaría la perspectiva de los siguientes 3 años? Y si no hubiera este cambio para equilibrar, ¿cómo ves la perspectiva en los siguientes 3 años? Entonces sería en esos 2 escenarios, ¿cómo te la imaginas? Híjole, pues yo me lo imagino peor. Digo, desafortunadamente ya hemos visto lo que ha estado pasando. Digo,
en los últimos meses el propio presidente habla de la transparencia como algo que quiere desaparecer porque justamente le es incómodo. Entonces hay que empezar a dar la batalla desde esos espacios, desde las organizaciones que están luchando por la transparencia, porque yo creo que sí sería un embate mucho más fuerte, y lo acabamos de ver con México Evalúa, independientemente de quién sea el director de México Evalúa, el mensaje que envió muy claro al gobierno de Estados Unidos fue: no te metas en la política interna y no financies a nadie. Ojo, ojo, eso creo que es lo peor que puede pasar, porque entonces va a cerrar los recursos y al ratito ya tenemos un nuevo modelo de fiscalización a las organizaciones. Todas las donatarias autorizadas hoy en día, lo acaba de hacer hace varias semanas, donde modifica ya todo el escenario de las donatarias autorizadas y hoy hay una mayor fiscalización. Y tú como empresas o empresas ya no puedes donar como antes donabas. Entonces, yo sí, ahora sí que tengo otros datos, y yo sí creo que nos viene un escenario mucho más complejo, porque la pelea no va a ser por las organizaciones, no va a ser por la salud, la pelea va a ser por el poder, porque desafortunadamente en el chapulineo que tenemos con muchos actores políticos del país, que andan brincando de partido en partido, el escenario va a ser el desquite para tratar de limitarlo en otras acciones, y la salud, como siempre, les va a valer literalmente 2 pepinos con 4 huevos. Entonces, yo sí veo un escenario mucho más complejo. Yo no soy tan optimista. Más bien yo creo que se van a endurecer muchas cosas. Digo, tenemos que empezar a defender muchos espacios, los espacios que está logrando Abel con los gobiernos estatales, pero cuando te das vuelta resulta que es el único, porque yo no veo a otros más que estén haciendo esto. El tema de los amparos, y ojo, no lo digo yo, lo dice el propio Miguel Carbonell, el gran teólogo teórico y teólogo del derecho en México. Y pongo un dato: el ISSSTE hace año y medio gastó 35 mil millones de pesos en contestar amparos. Y eso le quitaste 35 mil millones de pesos porque nos engolosinamos con los amparos. Sí, te da y te ejecuta, pero tenemos también que saber cuánto cuesta al Estado contestar cada uno de esos amparos. Y no estamos siendo estratégicos, porque hoy todo el mundo ya se quiere amparar. No digo que no, pero yo nada más tendría cuidado, porque entonces el dinero que no vamos a tener, si ya tenemos poco financiamiento para acciones de salud, no lo vamos a gastar en contestar amparos. Y entonces las instituciones van a tener que contratar abogados, van a tener que utilizar su presupuesto para dar respuesta a esos amparos. ¿Qué hacer entonces, Luis Adrián? O sea, ¿por dónde crees que viene el trabajo que debe hacer sociedad civil para seguir impulsando vigilancia ciudadana? Yo creo que tenemos un ejemplo muy claro de lo que está pasando hoy en día en Colombia. Tenemos una sociedad civil en Colombia que no le importa salir a las calles, que no le importa enfrentarse al Estado, y aquí tenemos todo un proceso muy complejo con la sociedad civil mexicana, bueno, no nada más con la sociedad civil, con todos los mexicanos, y esto lo he platicado muchas veces con Miguel García Murcia, que es doctor en historia, y a nosotros nos tocó la parte, y nos ha tocado bailar con la parte más compleja. Vivimos en un sistema de castas, desde los aztecas, desde los olmecas, desde los mayas, donde el que tenía más poder era el que siempre tenía oprimido al que menos, al pueblo. Cuando viene la conquista de México vuelve a pasar exactamente lo mismo, y a cada escenario de revuelta venía una opresión. Cuando llega la Santa Inquisición pasa exactamente lo mismo, y pocos mexicanos nos sentimos sujetos de derecho, y no somos capaces de hacer lo que está haciendo Colombia, lo que hizo Argentina, lo que hizo Brasil, o como hoy está dando la batalla Brasil, para realmente salir
y salir a las calles a defender lo que hoy en día nos están quitando, que son justamente esta parte de derechos y empezar a proteger las instituciones. Digo, a mí me preocupa porque el escenario es sumamente complicado. Digo, el mensaje, y vuelvo, y con eso termino, fue directo. Nadie me quiera fiscalizar a mí porque me voy a ir con todo el aparato del Estado para aniquilarte. Estamos frente a un escenario nada fácil y por eso es importante que nos parece en el programa de estudios en disidencia sexual, pues generar justamente estas mesas de análisis con expertos como ustedes, justamente porque lo que queremos es llamar la atención sobre distintos temas. Esta es la primera mesa que organizamos de análisis en este periodo, aprovechando la tecnología, incluso aprovechando los hackers y los intentos de sabotaje, lo cual, como decía Abel, pues quiere decir que algo están moviendo ustedes en su trabajo, que hay gente muy interesada en que esto no se divulgue. Pero a pesar de eso, pues aquí está la divulgación y por eso les agradezco mucho que hayan aceptado participar en esta mesa de análisis. Les daría la última ronda para sus conclusiones, su última intervención en esta mesa para poder terminar en tiempo y forma. Empezamos contigo, Gerardo. Tus conclusiones, por favor. Bien, yo sí creo que es necesario empezar primeramente a sensibilizar, educar a las personas que son sujetos de derecho. Necesitamos más personas que hagan un trabajo de vigilancia ciudadana, quizás desde lo personal, aquí sí, como identificar cuál es la problemática que estoy viviendo, qué es lo que está pasando en el país, pero para eso necesitamos también empezar a preparar a otras personas, abrir espacios. Yo sé que algunos de los que están aquí a lo mejor no están tan a favor, pero yo digo abrir algunos espacios de capacitación o de apadrinamiento con alguien que tengamos cercano, porque digo, no lo deseo, Luis Adrián ya se fue al cielo, pero ¿qué tal si lo bajan al infierno? A ver quién sabe dónde se vaya. Y entonces, es decir, no somos eternos, la gente no es eterna, ¿no? Y necesitaríamos empezar a replicar a otras personas. Pero ante este panorama que Luis Adrián hablaba, que yo decía, yo trato de ser optimista, pero estoy convencido por las encuestas, por lo que he visto en las elecciones, que no va a ser así, que vamos a necesitar reactivar el activismo un poco como lo que se hizo en los 90s, con todo el tema de salir a las calles y pelear por el abasto de medicamentos, pero quizás ahora mucho más estratégicos, utilizando las diferentes herramientas que tenemos. En los 90s no teníamos todas estas tecnologías, entonces hay que aprovechar también las nuevas tecnologías para poder sensibilizar, educar y hacer que las personas primeramente se sientan sujetos de derecho y después empiecen a participar exigiendo sus derechos y sus garantías que además están garantizadas en una constitución. Y con eso cierro. Y muchas gracias por la invitación. Te agradezco muchísimo, Gerardo, que hayas estado con nosotros en esta mesa de análisis. Muchísimas gracias. Vamos con tus conclusiones, Abel Quiroga, por favor. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación, Héctor. Efectivamente, los tenemos que volver a ver, tenemos que volvernos a construir agendas nuevas, volver a la confianza, porque esa es una situación también interna de que hay mucha desconfianza entre nosotros y nosotras. O sea, y es un tema que casi no se quiere hablar a veces. Y efectivamente, vienen cosas sumamente difíciles. En el contexto de Nuevo León, vienen las elecciones del gobernador, vienen a través de ya legales, no va a ser la democracia que nos vamos a poner al gobernador, sino va a ser estos aparatos legales en que nos van a designar quién nos va a gobernar. Entonces es muy lamentable, muy triste este panorama y tenemos que pensar en que somos fuertes, tenemos que pensar en que podemos encontrar soluciones para poder vivir, no sobrevivir, sino poder vivir en estos contextos tan negativos que estamos viviendo las personas que vivimos con VIH.
Muchas gracias, Abel. Vamos con tus conclusiones, Luis Adrián, por favor. A ver, yo creo que tenemos que ir incrementando habilidades desde las propias personas, más allá de las organizaciones. Tenemos que ir construyéndonos con eso tan repetitivo que a veces decimos con el ejercicio ciudadano, sentirnos sujetos de derecho, pero también cómo vamos incrementando nuestro actuar y empezar realmente a sentarnos con los partidos, creo que hay algo que no estamos haciendo tampoco bien por ahí. No nos estamos sentando con las cúpulas, no estamos sentándonos con otros actores que tendríamos que hoy en día empezar a interactuar para justamente empezar a mover otros escenarios e ir más allá. Digo, la salud, qué bueno que ante la pandemia de COVID todo el mundo habla de salud hoy en día, de cómo estaban los servicios, pero hoy tenemos que empezar a dar otra discusión, qué servicios de salud queremos, cómo incorporamos las nuevas tecnologías para desaturar los servicios que ya tenemos y cómo también empezamos a generar alianzas más allá de nuestras propias enfermedades. Digo, creo que en su momento tendríamos que empezar a ver cómo nos aliamos con otros desde otros espacios para empezar a dar una lucha totalmente distinta para mejorar lo que es la salud. Digo, ahí vemos lo que pasó. Sí, el movimiento de personas viviendo con VIH fue icónico para defender no más en México, sino en todo el país, en todo el mundo, el derecho a la salud y verlo desde una perspectiva distinta, pero creo que hoy es el momento de empezar a no nada más que ese movimiento de las personas que salen a pedir medicamentos y más allá de los niños con cáncer, sino cómo transversalizamos el derecho a la salud para todas y para todos. Muy bien, pues gracias Luis Adrián, me quedo con la frase de Gerardo de reactivar el activismo. Lo ligo con lo que dijo Abel, no solo para sobrevivir, sino para vivir con dignidad, y que esto nos sirva en el sentido de Luis Adrián para saber que tenemos que establecer relaciones con otros sectores y desde otras perspectivas y desde otras estrategias. Les agradezco muchísimo a los tres, Gerardo Cabrera, Abel Quiroga, Luis Adrián Quirós, que hayan estado en esta mesa de análisis, modelos de vigilancia ciudadana en VIH, organizado por el Programa de Estudios en Disidencia Sexual de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Les agradezco mucho su participación. También a quienes nos han escuchado de manera directa, uniéndose a nuestra transmisión, a quienes pues intentaron sabotearnos, les mandamos nuestros grandes saludos, ya saben lo que se les quiere, y desde luego, pues vamos a compartir esta grabación para que la puedan escuchar muchísimas personas más y que nos sirva de reflexión colectiva en estas épocas, en estos tiempos tan difíciles. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Yo soy Héctor Salinas, les agradezco su presencia y hasta muy pronto.